Nada, pues en nombre de Penguin Random House, de su sello Grijalbo, de verdad es un honor estar acá en la presentación del libro más reciente de Ana Lilia Pérez, El Cuerpo Perfecto. Gracias a la feria por abrirnos siempre sus espacios y gracias también, por supuesto, a Ana Lilia por la confianza pues, que siempre deposita en nosotros para acompañarla en esta gran labor que hace, que es el periodismo en libros con nosotros. Por supuesto, gracias a ustedes, los lectores que pues me parece que son la parte más importante de toda esta cadena editorial. Y bueno, también gracias, por supuesto, a la doctora Cristina Loizaga, perdóneme, por su presencia acá para presentar el libro y en unos minutos también estará con nosotros Fernanda Tapia. Solo decir rápidamente, a manera de introducción, que bueno, Ana Lilia Pérez es una de las periodistas que conozco que más en serio se toman la exigencia de que el periodismo no solo tenga una metodología rigurosa, sino también que tenga incidencia social. Esto es muy importante y sobre todo se puede ver en este libro. Su trabajo representa un periodismo crítico, siempre crítico del poder, pero también es una alerta sobre problemas relevantes como el que aborda este libro, que es el mundo nada menos y nada más que de las cirugías estéticas, un cambio de registro en las investigaciones de Ana Lilia, pero como digo, no por eso menos riguroso e importante. Y bueno, en el campo de estas cirugías estéticas es uno donde hay justamente que alertar un grave problema de salud pública. Es uno de los objetivos principales del libro. Es un problema de salud pública que se ha intensificado, sobre todo en estos tiempos de redes sociales, de velocidad digital, ¿no? Estas redes sociales que imponen de alguna manera el significado o lo que debería ser un cuerpo. Y ahí es donde pues la medicina y las imposiciones sociales se cruzan de una manera muy peligrosa, me parece, tal como lo dice acá Ana Lilia. Y bueno, nada, de verdad, de nueva cuenta, gracias por su presencia acá. No nos queda más que escuchar a la doctora Cristina y a Ana Lilia por lo pronto y después a Fernanda. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Ok. ¿No? ¿Qué sucede cuando una persona entra por primera vez en un consultorio psiquiátrico y tras la pregunta básica, ¿qué lo trajo aquí?, el paciente rompe en llanto diciendo, ¿qué no ve lo horrible que soy? ¿Qué no ve que parezca bruja? Otro paciente responde ansioso diciendo que tiene los brazos cortos y que no puede alcanzar su celular. Otro paciente más, una chica en sus años, en sus 20s, que mide 1,50 y que pesa menos de 40 kilos, afirma que es tan grande como un oso grizzly y que siente que cuando va pisando sus pies dejan huellas en el piso, en el asfalto. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que observan rasgos en cualquier parte de su cuerpo, generalmente varias, a las que les llaman defectos? Defectos que solamente ellos ven, porque el común denominador de estos 3 ejemplos que acabo de poner tiene que ver con una percepción alterada de su propia imagen, ocasionada por un trastorno mental con causas neurobiológicas precisas llamado trastorno dismórfico corporal. Agradezco mucho la invitación de la autora y de la editorial Grijalbo a la presentación de este libro de Ana Lilia Pérez, a quien conocemos como periodista, escritora, profesora, investigadora, que ha sido reconocida y galardonada tanto en el medio nacional como internacional.
una voz valiente, decidida a investigar y a denunciar casos de muy diversas índoles, señalando entramados políticos y de corrupción que hemos conocido gracias a sus investigaciones. En El cuerpo perfecto, Ana Lilia abre camino a la investigación periodística sobre un asunto relevante y que requiere atención urgente, dada la frecuencia a la alta, los riesgos de las complicaciones y la afectación en la vida y en la psique de las personas que se someten a procedimientos estéticos o quirúrgicos innecesarios, mal practicados y con frecuencia por personas no profesionistas de la salud y mucho menos especialistas de cirugía plástica, dermatológica o estética. Estos procedimientos estéticos pueden ser solicitados por personas que sufren algún trastorno mental dentro de este grupo del que hablábamos de trastornos de la imagen corporal, donde está el dismórfico, del que hablé al principio, donde se encuentran también los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia nervosa. También se someten a procedimientos quirúrgicos personas que sin tener un diagnóstico psiquiátrico sí sufren por la alteración de lo que ellos perciben como un defecto, como algo que no es bonito, que no encaja, que no es deseado y que los lleva al sufrimiento. Pero hay un grupo más, un tercer grupo de personas que acuden a estos procedimientos estéticos basados en el ideal de parecerse a ciertas figuras que consideran de renombre, los famosos influencers, por ejemplo, actores o actrices, y que modifican su cuerpo solamente basados en estos deseos. Pensar y desear la belleza física no es un aspecto superficial ni exclusivo de la vanidad. La belleza es importante desde el punto de vista evolutivo, ya que está vinculada con el atractivo físico y cómo podemos lucir ante los ojos de una posible pareja. La belleza es importante en este aspecto porque traduce características sexuales que hablan de salud y de capacidad reproductiva. La belleza también es importante porque es uno de los elementos que nos ayudan a conformar la autoestima. Permite además una imagen corporal sana, permite el vínculo con uno mismo y permite un vínculo funcional con la sociedad. Cuando una persona percibe sus características de la imagen corporal como feas, irregulares, defectuosas y que son francamente diferentes a como nosotros las estamos viendo, cuando estas personas intentan camuflajear esas áreas de preocupación a través de objetos múltiples como ropas de talla más grande, sombreros, maquillajes particulares, cuando se aíslan y tratan de no ser vistos por los demás para no ser criticados o juzgados, y esencialmente cuando las personas pasan una muy buena parte de su día con estas preocupaciones de la imagen corporal y pensando qué tipo de procedimientos los pueden ayudar a solucionarlos, estamos ante un problema clínico, estamos ante un problema que requiere ayuda psiquiátrica especializada. Por otro lado, cuando la sociedad y ahora en un mundo global se establece un solo tipo de belleza o de ideal estético, la presión para acercarse a este ideal estético es fuerte y constante. La lejanía entre la imagen real y la imagen ideal percibida genera gran frustración en las personas que observan que no se adaptan a este aparente ideal. Sufren de autorrechazo, sufren si se presentan con una vulnerabilidad neurobiológica, sufren del riesgo de desarrollar alguno de estos trastornos de los que hemos hablado. Solamente voy a puntualizar algunos aspectos muy básicos de lo que es la imagen corporal para poder adentrarnos más a fondo en el libro de Ana Lilia Pérez.
Desde el punto de vista psiquiátrico, la mayoría de los especialistas coinciden que la imagen corporal es una representación mental amplia de la figura del cuerpo, su forma, tamaño y otras características visuales que generalmente impactan en el propio cuerpo desde el punto de vista estético. La imagen corporal se construye a través de 4 elementos esenciales: la percepción, que es la información que nos llega por nuestros sentidos, especialmente los ojos y el tacto; la cognición, en donde se encuentran los pensamientos relacionados a cómo evaluamos nuestro cuerpo; la parte afectiva, que tiene que ver con el estado emocional que lleva a la satisfacción o no del propio cuerpo; y finalmente una parte conductual, en donde las personas pueden moverse en el espacio y pueden vincularse con los demás con libertad. A lo largo de 8 capítulos, Ana Lilia Pérez va adentrándose en el planteamiento del problema. En los primeros capítulos, ella describe el papel que juega el cuerpo en la sociedad y cómo la imagen corporal se ha ido modificando a lo largo de la historia. Señala que en el cuerpo del siglo XXI se idealizan las características estéticas plasmadas en los medios masivos de comunicación, pero especialmente en las redes sociales. Nos permiten ver que en la mini pantalla de un teléfono, en la mayoría de los casos, se ha ido ganando terreno y se ha ido robando tiempo, autoconfianza y la posibilidad de vínculos con grupos de verdadero apoyo social. Estas personas utilizan las redes sociales para vincularse, para compararse y para idealizar los cuerpos que en apariencia son perfectos y que, como describiremos más adelante, pues muchos de ellos también son truqueados por diferentes técnicas tecnológicas. Mientras en los medios masivos de comunicación como la televisión, los espectaculares, las revistas, la comunicación era unidireccional, en las redes sociales se da esta oportunidad de interacción con el otro, abriendo con esto un espacio de riesgo para comparar su propia imagen con la de la otra persona que podría ser su par, ya que pertenece al mismo grupo etario o social. Sin embargo, discrepan de él en su imagen corporal y esto los lleva con frecuencia a la frustración. La autora reporta la información brindada a través de entrevistas a especialistas nacionales y extranjeros sobre los trastornos de la imagen corporal y cita definiciones y ejemplos de pacientes que lo sufren, lo que permite conocer casi de primera mano lo que estas personas están experimentando y el sufrimiento que les genera. En el capítulo Moldearse con veneno, Ana Lilia abunda en ejemplos de personas a quienes les inyectan diversas sustancias químicas, muchas de ellas no aptas para el consumo humano en ninguna de sus formas, y relata cómo las áreas corporales que prometían rellenar, definir o esculpir terminan siendo áreas lesionadas con afectaciones graves y permanentes y que incluso ponen en riesgo la función del órgano y la vida de la persona. Ana Lilia reseña varios ejemplos de cómo estas prácticas no reguladas y en muchos casos realizadas por personas supuestamente especialistas no son en verdad médicos, ni dermatólogos, ni de ninguna otra profesión que pudiera tener información y práctica en el desarrollo de estos procedimientos. Por otro lado, delata a aquellos grupos que trabajan en instituciones, por llamarlo de alguna forma, que trabajan en lugares, en clínicas que no cumplen con los requerimientos más básicos para intervenciones de este tipo. Cierra el capítulo explicando cómo en nuestro país la Suprema Corte de Justicia el año pasado sentó el primer precedente en la Corte
para establecer la regulación sobre las cirugías estéticas, debiendo cumplir una serie de elementos básicos, entre ellos el brindar a los pacientes la información sobre los riesgos y posibles complicaciones de las intervenciones. Más adelante, el libro aborda en aspectos de lo que se ha llamado turismo estético, donde como ventaja ofrecen procedimientos quirúrgicos en paquete, prometiendo mejores costos de estos procedimientos, pero poniendo en riesgo a la persona, ya que son múltiples procedimientos en un mismo tiempo quirúrgico. En el capítulo 5, la autora escribe cómo, a raíz de la pandemia y con ello la mayor utilización y generalización de diálogos, impartición de clases y actividades laborales en línea, produjo un fenómeno conocido como el efecto Zoom, que impactó en la visualización y mayor atención a la propia imagen a través de la pantalla, lo que generó un aumento de las personas que se sintieron y se pensaron insatisfechas con su imagen corporal y recurrieron a programas y aplicaciones computacionales y a búsqueda de supuestos profesionistas para mejorar esas alteraciones que no les gustaban. Es más frecuente encontrar el impacto de los influencers en la imagen corporal de los seguidores y cómo estos se convierten en los modelos a seguir en términos de moda, lenguaje y el anhelo de lucir como ellos, independientemente del riesgo que tengan que someterse para conseguirlo. Al final del libro, Ana Lilia investiga y reporta el problema del peso corporal. Por un lado, el sobrepeso y la necesidad de perderlo, y por otro lado, la búsqueda de construir masa muscular que a todas luces resulta exagerada y dañina. Ana Lilia escribe sobre la obesidad, que más allá de ser una enfermedad grave y de cómo las personas que sufren de este problema son criticadas, estigmatizadas y se les victimiza con un acoso social. Y esto genera, empuja, es uno de los elementos que hace que las personas busquen atención en este sentido. Una de las formas más novedosas de perder el peso rápidamente son estos medicamentos utilizados para tratar la diabetes. Ese es el uso clínico para el que fueron diseñados. Pero cada vez se usan más, cada vez vemos transformaciones que parecen casi milagrosas en cuestión de semanas en artistas y gentes de los medios y desde luego en influencers, sin conocer todos los riesgos que este tipo de medicamentos generan en las personas. A manera de conclusión, puedo decir que el texto de Ana Lilia aborda desde varias aristas los problemas asociados con la insatisfacción estética en los cuerpos del siglo XXI. A través de las páginas, lleva al lector de la mano, mostrando ya con definiciones, ya con explicaciones de textos especializados, con entrevistas y amplios reportes de caso, cómo es que se presentan estas inconformidades estéticas, cuál es el papel que los medios están jugando en esto y cuáles son las consecuencias de estos procedimientos mal practicados en el dolor, la lesión y la psique. Gracias. Gracias. Oiga, jálese el micrófono porque vamos a platicar qué dijo. Entra y jálese usted el micrófono. ¿Cómo están? Oigan, qué carreras y qué bueno que haya mucha gente en la Feria del Libro de Minería. La verdad, eso es un placer siempre.
Y la verdad es que nunca más pertinente que ahora tu libro, mi querida Ana Lilia, como siempre. Ella siempre ha sido una adelantada a las problemáticas. Cuando nadie hablaba del huachicol ni del huachicol fiscal. ¿Hará cuántos años, Ana Lilia? Más de 10 años. Más de 10. Ella ya hablaba del oro negro y de todo lo que después nos fuimos enterando de Odebrecht y demás. Ella ya lo tenía en libros. Y bueno, en este caso se me hace que estás también abriendo una brecha, porque se viene, o sea, se va a poner peor, ¿no? Como está el asunto, mi querida Ana Lilia. Y pareciera que tenemos que siempre lograr ser legitimados, aceptados por la comunidad y ahora por una cantidad de followers y opinólogos que lo mismo son expertos en fútbol, que en la guerra en Irán y en todo, ¿no? Y, por ejemplo, mi madre, cuando era jovencita, ella nació en 1933. Cuando ella era jovencita, era pecado ser delgado. Una mujer flaca, bueno, no había forma. Ahí, ustedes pueden buscar anuncios antiguos de lo que les daban para engordar, lo que fuera, aceite de hígado de bacalao o algo. Porque, por ejemplo, tenía una prima muy delgada y alta y le decían la escopeta de árabe, ¿no? Por flaca y alta. Y no, pues no iba a tener ni oficio ni beneficio. Pareciera que tenemos que rendirle culto a la imagen. Imagen y mago muerto. Cadáver. Imagínense a lo que le estamos rindiendo culto, a la imagen. Y luego hay muchos símbolos, pocos significados, en fin. Y luego en los 60, estoy hablando de la cultura de este lado, occidental, porque la asiática también trae su historia con esas figuras delgaditas de rodillas chuecas y demás. Pero acá en los 60 se puso de moda una modelo inglesa que no planeaba ser modelo, era Twiggy, y medía unos 68 y pesaba 40 kilos. Y se cortaba el cabello cortito, se ponía unas pestañotas de esas que cuando cerraba el ojo te hacían aire, ¿no? De esa época. Y puso de moda ser flaco, cadavérico, en la moda femenina. Cuando ella no hacía ningún esfuerzo, era un asunto de su metabolismo que estaba así, y pareciera que entonces cobró fuerza la moda talla cero, ¿no? Y ahora se hacen todavía esfuerzos descomunales porque hay una gordofobia o lipofobia cabalgante. Se te acerca alguien pasado de peso y hasta le haces, híjole, hazte para acá, no se me vayan a pegar 3 kilos, ¿no? Es de veras aterrador, y esto pues impuesto ¿por qué? Pues por los medios mayoritarios y demás, aunque no es lo único, la imagen aquí nos está haciendo ver la maestra cosas más o menos que te pueden controlar o descontrolar los expertos, pero pues también el color de la piel, el Pantone es algo desastroso. Ahí está un Michael Jackson queriéndose ver como Liz Taylor y blanqueándose, ¿no? Bueno, ya qué les puedo yo decir, pero nunca más pertinente que ahora, mi querida Ana Lilia. Acaba de salir ayer una foto de Demi Moore, que todavía en Los Ángeles de Charlie, el remake en la película, era un cuerpo deportivo brutal, ¿no? Correoso, dijéramos escultural a su edad, y ayer salió que de veras daba miedo. O sea, se les ve una cabeza bastante más grande que lo que puede sostener su masa muscular, el cuerpo esquelético, de veras preocupante, como el otro caso que también fue un escándalo, de esta niña Gomita, no sé en qué sea buena, pero es famosa, no sé si sea actriz, creadora de contenido o qué, ¿no? Como Paris Hilton, que no sabemos qué hace, bueno, igual, pero se está muriendo, está en un hospital, no se puede ni levantar por una famosa inyección ahora que sacaron de moda los Ozempic, que es que para bajar de peso. Yo hasta decía, oiga, voy a buscar la fregada inyección, ¿no? Para que a ver si me baja el colesterol, pero no, porque también hay que hacer dieta. Dije, no, pues mejor hago la dieta y me ahorro lo de la inyección, ¿no? Pero la verdad es que es la presión por ser aceptados, por tener likes,
para que alguien te diga sí existes y sí perteneces, digamos, del favor. Cuando llegan uno a mi edad ya nos vale madre, ¿no? Pero bueno, pues a los que están jóvenes no les vale. Mi querida Ana Lilia, ¿qué te llevó a escribir toda esta investigación? Pues, bueno, primero quiero agradecer a todos que estén aquí. Al contrario. A Fer, gracias. Fer es súper activa y tenía Vengo de grabación Atenco. lejos, en Atenco, y hizo un enorme esfuerzo para estar acá y yo le agradezco Pero mucho. cómo no estaríamos acá si la honrada soy yo, ¿verdad? También, maestra, poco no. Y la doctora Loizaga, que la doctora es una de las mayores expertas en este país sobre el trastorno dismórfico corporal. La doctora fundó la clínica especializada en una de las instituciones de salud más importantes que tenemos en este país, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, y es una de las entrevistadas en este libro. Ella es quien va planteándonos qué es esto del trastorno dismórfico, y Fer planteaba el caso de Michael Jackson. Y Michael Jackson tenía un trastorno dismórfico corporal no tratado. Pero además, la persona que tiene un trastorno dismórfico corporal, en muchos casos, no lo sabe y no recibe la atención y nunca busca tratarse mentalmente porque no sabe que está enfrentando esa situación y entonces va coleccionando cirugías estéticas. En muchos casos, y esto lo planteaban los expertos a quienes entrevisté, hasta que están en la unidad de cuidados intensivos, ya por impacto de un mal procedimiento, es de esas áreas de cuidados intensivos donde le llaman a los psicólogos, a los psiquiatras y les dice, a ver cómo puedes ayudar a esta persona. Hay casos en este libro donde las personas estaban ya muriéndose y seguían pensando en el siguiente procedimiento al salir de esa clínica. Y respondo lo que me pregunta Fer, un tema, yo suelo trabajar mis temas a muy largo plazo porque yo soy muy rigurosa con mi propio trabajo y en este libro, como en los libros de Huachicol, como en los libros de corrupción, que aquí también hay corrupción, se develan las tramas de corrupción en este sector, pues yo voy indagando hasta tener evidencia de todo lo que estoy presentando. Y recuerdo, y esto lo cuento en la introducción, como a principios de los 2000, que trabajaba en una revista donde publicábamos, en la revista Contralínea, donde hacíamos trabajos me tocaba de narcotráfico, lavado de dinero, otros temas suavecitos. Y una vez, porque me enfermaba mucho de la gastritis, es un padecimiento que tenemos los reporteros y aquí vinieron colegas de esos tiempos y me alegra tanto verlos porque estamos recordando tiempos que nos tocó pasar y está también aquí en la audiencia el señor José Luis Barajas que hizo una canción sobre este libro, está en las redes, se llama El Cuerpo Perfecto y le agradezco mucho que compuso esa canción. Y pueden verlo ahí en la red está. Y bueno, vuelvo al tema. Pero ¿cuál fue el primer caso? El primer caso, el que te enganchó. Caigo a que me atiendan mi gastritis y entonces el reportero está con un ojo al gato y otro al garabato y tenía que oír el suero y estaba la enfermera en una clínica que no era una clínica, era un consultorio de un médico colombiano, del grupo de los colombianos que llegaron a poner clínicas en departamentos, lugares que no tienen condiciones para eso. Y yo escucho a la enfermera que le dice a una persona que llegaba que habían empezado a hacer cirugías estéticas. Y era una clínica pues en una colonia popular donde salías, tenían gallos de pelea, tenían conejos, pues eso no era un lugar habilitado para ello. Y entonces, como reportero, siempre estás con lo que no checa. Y dije, pues, ¿cómo están poniendo aquí procedimientos estéticos, hacer algo elemental que no había las condiciones?
Y ahí me quedó la inquietud por indagarlo. En esos tiempos, imagínate desde cuándo hablamos que estaba esa serie colombiana de moda que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, claro, que es de un libro de un periodista colombiano también. Y empezaba a ponerse de moda en esos tiempos, Fer, en los años 2000, decían los inyectables que decían procedimientos sin bisturí, rellénate en una semana, resultados inmediatos. Pero en los periódicos se anunciaban esas inyecciones. Y nadie lo estaba regulando. Y eran los famosos biopolímeros. ¿Qué es eso? Plásticos. Años después empezaron a evidenciarse las consecuencias. Entonces fui jalando por el esa hilo hebra y fui indagando. Y el del 2000 ya habíamos pasado en los 90 de los trastornos alimenticios. Fue un momento muy fuerte de jóvenes muertas por los trastornos alimenticios. Bueno, Karen Carpenter nunca supimos de qué había muerto, porque en ese momento no tenía nombre. Pero yo conocí una chica muy cercana que lo tuvo y tampoco sabíamos cómo llamarle. No entendíamos qué estaba pasando. Y luego vino esta otra en donde cambiaron las cirugías plásticas de nariz a los 15 años por ponerse tetas, ¿no? Ese era ya el regalo de 15 años. Y eso es en estos momentos. ¿Recuerdan este caso de la niña Nicole Pues sí. en Durango? Cuando este libro estaba en imprenta, aquí hay expertos que ya advertían, hay un grave riesgo. Los paquetes de cirugías para quinceañeras. Eso nos preocupa mucho. Y lo comentaba con mis editores, Eduardo Flores, Enrique Calderón, a quienes agradezco. Siempre me han acompañado en todas mis travesías, en todos estos libros. Y en la gastritis. Y platicábamos platicábamos cómo se advertía de este riesgo y fallece esta niña en Durango. Para quienes no conocieron del caso, lo relato rápidamente. Una niña en Durango, 14 años, una adolescente, a quien su mamá, como regalo anticipado de 15 años, la someten a procedimientos múltiples, estas famosas cirugías múltiples de las que la doctora hacía referencia. Liposucción, senos. Liposucción, era una niña esbeltita, la complexión importa acá porque la someten a procedimientos muy agresivos que aún para personas mayores son sumamente invasivos. Quien la interviene era un cirujano en ese caso, porque hay un problema con muchos intrusistas que no son cirujanos ni certificados, pero le realizan esos procedimientos, falsifican documentos, al padre biológico le dicen que tuvo COVID. Bueno, un caso que expuso cómo la cirugía en menores de edad no está regulada. Y ese es uno de los graves problemas. Y bueno, y la enfermera era la mamá, que pues no era enfermera. Era nada más novia del cirujano. ¿Y cuántos casos no hay así? Muchos casos. En este libro se habla del problema de la anorexia y la bulimia. Fer hablaba de esos años 2000 cuando representó un problema a nivel mundial. Se hicieron muchas campañas. La Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales, se ha prohibido que esos contenidos se fomenten en la red. Sin embargo, con las redes sociales hay influencers que promueven nuevamente estas prácticas. Los inyectables para bajar de peso, y en este libro yo investigué cuántos casos se atienden en clínicas del sector salud por estos problemas. Es un problema en edades cada vez más tempranas, niñitos, desde el nivel preescolar, que ya están con estos trastornos. Como saben ustedes, yo soy muy cuidadosa con las cifras, hay evidencia de todo aquí lo que se está reportando. Es un problema de salud pública y el tiempo se nos acabó. Queremos tener tiempo para las preguntas. Pues órale. Porque hay muchas, y seguramente ustedes quieren interactuar, quieren plantearnos sus inquietudes y creo que
estaría Que valga bien la en pena. estos momentos abramos a las preguntas. Yo recuerdo una campaña de la época de los trastornos alimenticios, era una báscula en lugar de lápida en un panteón, ¿no? Imagínense. A ver, ahí hay manitas levantadas. El compañero de azul, adelante. Ahí van con el micrófono corriendo. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto, Fernanda. Doctora, es un honor escucharlas aquí en esta capilla del Palacio de Minería. Con respecto al libro y toda la investigación que llevaste, podríamos afirmar que estamos en una pigmalianización de la sociedad, porque todo lo que mencionaste de los influencers, el cine, las imágenes en redes sociales, de una manera u otra obligan a la sociedad a ser de una manera perfectas, en el sentido de tener cuerpo bonito, cara bonita, poniendo en riesgo la salud de uno, y a la vez de una manera que fluya la corrupción como un veneno. Muchas gracias. Sí, muchas de las personas que se sometieron a procedimientos donde cayeron en manos de intrusistas, lo que te dicen siempre es: yo buscaba el cuerpo perfecto. Y el título incluso lo dicen varios de los entrevistados: yo buscaba el cuerpo perfecto. Y no solo es por la influencia de la sociedad misma, las interacciones. En los trastornos de la conducta alimentaria, yo dije, los niños a nivel preescolar que incurren ya en estas prácticas, la presión viene de sus propios padres, de su entorno. Entonces, hay una presión del propio entorno, hay problemas de acoso, de bullying que están generando esto, y hay un grave problema con que no hay una regulación de lo que se difunde en redes sociales. Ese es uno de los enormes retos que tenemos. Cómo se promueven prácticas que son lesivas para el cuerpo humano, pero como es un negocio tan millonario, está en boga a nivel mundial. Oye, Alfredo Palacios tenía un programa que se llamaba Salud y Belleza, o sea, ¿con qué título? Y en China ahorita ya los influencers que hablan de medicina, tratamientos y demás, que no tienen un título que los respalde, los están metiendo a la cárcel. Empezaron a regular. Porque si no, imagínate. Oye, y también las que han adelgazado horrores, entonces como se ven mal de la cara, ahora se inyectan grasa, como Madonna, y entonces ya no se parecen a quien eran. De veras es algo delicadísimo. ¿La corrupción de dónde sale? Bueno, no, más rápidamente, porque esto es algo durísimo. Y además es uno de los temas que yo he trabajado más, temas de corrupción. Bueno, la clínica que ofrecía esos procedimientos de la que les hablé era un caso típico de corrupción. Después de unos años se les empezaron a morir pacientes en ese lugar y en otros. Hay un tema de corrupción con que no hay verificaciones preventivas. Se acude por parte de autoridades sanitarias a la clínica ya hasta que se murieron pacientes o que denunciaron: me dijeron que me iban a inyectar tal y me inyectaron plástico. Parte de la investigación de este libro yo la hice en fiscalías de todo el país, indagando cuáles son las denuncias, qué casos son los que llevan actualmente, y en muchos casos hay temas de fraudes con las famosas tandas de cirugías que ahorita están de moda y son un fraude. Es una alerta, no se dejen llevar por esas promesas de cirugía barata o de tandas, son fraudes, son mecanismos de corrupción. Pero corrupción también es el que una persona ajena al sector clínico, que ni siquiera tiene nada que ver con el sector salud, se pone a hacer procedimientos. Y en este libro se documentan casos terribles. Una persona en Zapopan que la llevaron a un restaurante a hacerle un procedimiento y se dejó hacer ese procedimiento, falleció en ese procedimiento. Y además la importación de estos plásticos, que ya es todo un caminito, ¿no? Los mal llamados biopolímeros, mal llamados porque no son bio,
son plásticos y que son esas sustancias que les hacen manifiesta la lesión años después. Hay casos que 10 años después me dice un médico, es que una de mis pacientes era 30 años después, le explotó la cara. Era un biopolímero que le dijeron a la señora que le habían puesto una vitamina. Entonces hay que tener mucho cuidado con las sustancias. Y los implantes franceses, ¿no? Que solo duraban 10 años, tuvieron que hacer un llamado a que fueran a cambiárselos. O sea, de veras, ay, bueno. O sea, el tema de la corrupción está patente en muchos eslabones de este mercado. El libro tiene un enfoque muy preventivo. Si la persona decide hacer un procedimiento, porque eso es una decisión absolutamente personal, mi tarea como periodista es decirles en qué deben tener cuidado, qué debes exigirle a la persona que te muestre desde sus credenciales, sus certificaciones, decirte los sellos de las sustancias, qué sustancias son. La doctora comentaba uno de los casos que se plantean acá de la Suprema Corte que determinó ¿en qué consiste un consentimiento informado? ¿Qué te deben explicar antes de que firmes el famoso consentimiento? Y que los que realizan estos procedimientos den expectativas reales y realistas. Porque hay casos donde les decían, vas a quedar como Angelina Jolie. Sí, es real ese caso, un médico en Brasil que les inyectaba plásticos y deformó completamente a las personas y esa era la promesa. Allá hay manitas levantadas y acá también, adelante. ¿Qué tal? Pensando más o menos en un esquema como que despresurizar todo este tipo de problemáticas, porque es una problemática de salud, pero también cultural sobre todo, ¿no? Yo pensando si es que se tiene algunas cifras, algunos datos, o sea, esto no pasa en China, no pasa tal vez en algunos países europeos, yo creo que es más latinoamericano, un poquito la tendencia, la presurización está sobre esa parte. ¿Qué debería hacer la SEP? Que no sé si hagan, bueno, que otros países hagan, ¿qué podríamos de copiar, ¿no? Para despresurizar ese tipo de cuestiones de problemas de afectividad que tenemos, ¿no? Que como me comentaba bien la doctora, ¿qué se nos ocurre hacer? ¿Qué debería hacer México? Pues se deben hacer muchas campañas de prevención, pero esto que les he descrito pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. ¿Con la misma intensidad? No es una problemática solo de nuestra región. Fíjense, los famosos inyectables son sustancias que empezaron a aplicarse desde el siglo XIX. Se inyectaban parafina. ¿Dónde se inyectaban? En Europa. Era una tendencia europea. Es un problema que viene desde allá. Bueno, hay casos acá también, hice parte de la investigación en España, donde a raíz de varios casos que aquí yo entrevisté también a personas víctimas o familiares de víctimas que murieron en esos procedimientos, a raíz de esos casos quedó al descubierto una problemática similar a la nuestra. Intrusistas, personas que falsean fotografías en Instagram para enganchar personas y decirle vas a quedar así y la persona se convence por esas famosas fotos de el antes y después. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad? Muchas campañas de prevención, pero no es solo la autoridad, es campañas preventivas en las escuelas, es campañas para que concienticemos desde el entorno familiar que debemos ser conscientes de lo que hacemos sobre nuestro propio cuerpo, porque muchas de las personas que se hacen procedimientos también es por presión de sus parejas, por presión de su entorno. Entonces es un trabajo colectivo, un trabajo de la propia sociedad también. Fíjate que la primera chica que, hijo, fue durísimo, que la logré entrevistar y al poco tiempo murió porque ya estaba muy delgada. Su papá, que siempre la fregaba en la mesa de ya en flaca y todo, le regaló un tratamiento para adelgazar a los 15 años. Imagínate, ese fue el regalo del papá a la hija. Y la hija, queriendo complacer al padre, muere. De veras, esto es muy delicado. Una mirada, ay, estás gorda, oye, qué recuperadita estás, puede cambiarle la vida a una persona. Y en la época, por ejemplo, mi mamá lo veía.
de las bailarinas del cine nacional y que luego era la vida nocturna de plumas, las cabareteras de esa época, se inyectaban cera, parafina y quedaban, bueno, con unas caderas y unas piernas grandotas y morían. Por lo mismo, porque tapaban las venas y las arterias. Ahora, estos temas de los inyectables, las modificaciones, han crecido mucho a raíz de la pandemia. ¿Por qué decidí hacer este libro? Yo les hablaba de esa investigación. Uno va teniendo pistas de investigaciones que desarrollas a largo plazo, pero a raíz de la pandemia, el llamado efecto Zoom. ¿Qué fue esto? Cuando estuvimos todos confinados con la pandemia, pues nos veíamos todo el tiempo frente a la cámara y la gente empezó a identificar, es que quiero cambiarme así. Las patas de gallo, decíamos, Dios santo. Entonces los dermatólogos, los cirujanos empezaron a notar, para ellos no bajó la consulta, creció la consulta, con personas que buscaban modificarse, a veces con su imagen con filtros, quiero estar así, por eso le llaman el efecto Zoom, quiero estar como mi imagen pero con Zoom, o quiero estar como el influencer tal, o como el modelo buchón tal, porque ese es un modelo que se ha impuesto. Ya saben ustedes, vinculado también a los estereotipos de pues, mujeres que, pues la realidad, ¿no? Que tienen dinero. relación. Y son buchonas por el agua que toman, se vuelven aquí con papadita. De ahí es el origen de la palabra, pero buchón, son estos. pero están todas, ¿no? Ajá, pues chaineadas. Y entonces a raíz de eso, nuestro país se convirtió en un país donde creció muchísimo todo el mercado de los procedimientos estéticos con y sin bisturí. Pues el hialurónico, el botox. Aumentos, inyectables, todo esto. Entonces, nuestro país es uno de los principales a nivel mundial. Creció el mercado, pero crecieron los riesgos. Creció la problemática sin una regulación. Madame Calderón de la Barca visitó México. Era otro México, y ella venía de Estados Unidos. Le estoy hablando de los 1800, 1830. Y de México dijo, ay, en Estados Unidos hay mucha presión por la belleza. En México me siento tan relajada. O sea que éramos todas feas para su parámetro. Imagínense la presión desde cuándo existe. Y bueno, pues se ha hecho uso de lo que hay, de lo que había. En Televisa, San Ángel quemaban las cucharas antes de que la actriz saliera a cuadro, y cuando no estaba hirviendo, le ponían en las patas de gallo para que saliera un poco más planchada, antes de que se usara el hialurónico para el relleno, ¿no? De veras, o sea, siempre se han hecho cosas. Sí, pero ahora es una cosa brutal, ¿no? Prácticas que parece como una persona puede realizarse ese procedimiento, pero la doctora Cristina hacía todo el planteamiento del tema de lo que representa para una persona tener un trastorno donde el centro de toda su atención es ese supuesto defecto que tiene. La persona se percibe distinto a como la perciben los demás. Y la doctora me lo explicaba con algo que planteó en el libro, que es como si la persona entra a una casa de los espejos, donde nos vemos todos distorsionados, nuestra imagen alterada. Pero eso le genera angustia, le genera dolor. Y entonces busca realizarse esas modificaciones para tratar de corregir ese defecto, entre comillas, pero hay una etapa, y la doctora lo describía durante las entrevistas que hicimos, donde la persona también puede llegar a buscar hacerse procedimientos por mano propia. El hágalo usted mismo. Por mano propia es intervenirse directamente. Y es de lo más riesgoso. Y quizás sea uno de los puntos también como más delicados, doctora. Sí, sobre este aspecto retomo un poco lo de la pregunta de la prevención. Estas campañas sería ideal que el Estado tomara riendas en un asunto de salud pública que está creciendo.
Sin embargo, vale la pena decir que deben de, si piensan en un procedimiento quirúrgico, como lo dijo Ana Lilia Pérez, tienen que buscar quién está autorizado, la experiencia, el lugar donde se va a hacer, etcétera. Pero, antes que nada, y lo digo como psiquiatra, lógicamente, hay que evaluar si esa persona está acudiendo porque tiene de fondo un trastorno dismórfico corporal o es un procedimiento de un área que le molesta pero que no impacta en su vida. Porque esa persona que tiene trastorno dismórfico corporal se va a hacer 1, 3, 5 o las cirugías que consideren necesarios y nunca va a quedar satisfecha, porque el problema no está en la nariz o en el pelo o en el color de la piel. El problema está en el área cerebral que está involucrada, está involucrada en la evaluación de nuestro propio rostro. Entonces, en muchos países es necesaria la evaluación psiquiátrica previa antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Y bueno, por lo pronto hay una campaña en internet de DOP, jabones y cremas DOP, que se llama Belleza Real. Hay muchos videos muy interesantes que plantean el impacto de los medios de comunicación en la imagen de las chicas y de personas mayores. Son aproximadamente unos 8 o 10 videos que creo que vale la pena que puedan verlos, los juzguen y los compartan. ¿Y qué hay adentro en el alma, o sea, en los sentimientos? Porque ya hay algo en el cerebro, doctora, pero ¿qué hay adentro? ¿Un vacío, un rechazo? ¿Cuál sería el detonador de una situación así de grave? Pues el detonador es perceptual y aunque este concepto del alma suena muy importante, es finalmente el cerebro también el encargado de generar y modificar las emociones. ¿Y se puede arreglar? ¿Se puede arreglar? ¿Se puede tomar algo? Los medicamentos ayudan muchísimo en esto. El trastorno dismórfico corporal está englobado dentro de un grupo de trastornos que se llaman trastorno obsesivo compulsivo y trastornos del espectro obsesivo. Las preocupaciones que sufren las personas con dismórfico son muy parecidas a las obsesiones, es decir, llegan a la mente de manera intrusiva, se están repitiendo continuamente a lo largo del día, generan mucha angustia y son difíciles de resistir. Y eso los lleva a conductas, por un lado, de evitación, donde se aíslan, y por otro lado, conductas que les llamamos de búsqueda de seguridad, como el camuflaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues los medicamentos ayudan muchísimo porque trabajan a este nivel, en este circuito que comparten con el TOC, que involucra la corteza prefrontal, el tálamo y los núcleos basales. A mí tanto me insistía mi madre de chiquilla que me operara la nariz, que qué bueno que lo hizo, porque entonces ya ven que uno dice, pues ahora no, ¿verdad? Y ahora pues no me de ninguna manera me siento mal. Me da un poco de risa porque de veras tengo compañeras a cuadro y demás que de repente veo una y veo a la otra y veo a la otra, parece que les vulcanizaron la naricita y las cejas y de veras son idénticas. O sea, y pues es padre ser diferente. Dios no me dio cuerpo, pero tampoco me dio vergüenza. Entonces, disfrutemos. Otra pregunta por acá, a ver, adelante. Sí, péguense muy bien el microfonito para que los escuchemos. No. Sí, ya. Bueno, muchas gracias por esta presentación, Ana Lilia. Yo me acordaba como desde cuando nos platicabas que estabas emocionada por hacer este libro. Y también fiel admiradora de usted, Fernanda Tapia. Y muchas gracias por su conocimiento de la doctora. Comentaba sobre que entrevistó a muchas víctimas, ¿no? Personas que fueron a hacerse esos procedimientos. Como, ¿a qué límites éticos o legales te enfrentaste durante la investigación? O sea, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo es este acercamiento hacia la paciente, decirle, tienes esto, puedes confiarme toda tu experiencia, porque al final es algo humano, no es una experiencia dolorosa para las familias? Entonces, ¿cómo se hace este primer acercamiento? Y si tuviste como algo que tuviste que dejar fuera
un testigo que tuviste que dejar fuera y pues te costó trabajo soltar. Hombre, que venga la segunda parte. Pues. Es de las investigaciones más complicadas que he hecho, porque cuando yo hago cobertura de un tema, estudio el tema, me preparo muchísimo. Soy muy obsesiva con el tener el conocimiento para saber de qué voy a hablar y buscar a los expertos que también me costó mucho trabajo ir identificando quiénes podían aportar el conocimiento al tema. Agradezco mucho las entrevistas, pero ha sido de las investigaciones que han significado mayores retos, precisamente porque hablamos con personas que son víctimas y que está uno tratando con una situación que puede ser muy personal. Y como periodista uno siempre debe tener cuidado de no revictimizar a la persona, revictimizarles que a veces se sientan como invadidos, vulnerados también. Entonces, bueno, para eso pues ya son muchos años en el oficio tratando con temas muy delicados, pero creo que el mayor reto lo enfrenté en indagar en un tema donde aparentemente son de esos temas donde aparentemente no hay o no tendría que haber cuestiones tan ilegales como las hay. Un médico en Cali me decía, esto es el cártel de la estética. Para esos momentos, cuando yo ya había llegado a Cali a hacer esta investigación, ya tenía toda una investigación hecha acá donde otros médicos me hablaban de cómo los inducían a comprar sustancias que saben que son plásticos y a inyectarlos, y cómo es este mecanismo de enganchar a personas para dejarse inyectar por ganancia, por el lucro. Entonces ha sido de lo más complicado cuando indagas en un tema donde hay crimen organizado, no sabes hasta el fondo que te va a llevar la investigación. Lo mismo me pasó con el libro El Cártel Negro, que es el libro donde indagué todo lo del huachicol. Entonces son temas donde hay delincuencia que aparenta que es una industria formal, pero hay lavado de dinero, hay crimen organizado. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama La tenaza criminal e indago cómo se mueve el contrabando de estas sustancias, de los famosos inyectables, por ejemplo. Y pues es el reto del periodista siempre tratar de también tener las entrevistas más puntuales, de ser respetuoso con los demás siempre, absolutamente, y que sepan que pueden confiarte, que el testimonio que te van a dar lo vas a compartir hasta donde se te autorice por parte de las personas que son víctimas. Y en muchos casos tuve la experiencia de que las personas decidían hablar de su situación para que otros no caigan en manos intrusistas. Una de las entrevistadas en Perú, porque es un problema global, me decía, yo decido darte mi testimonio porque no quiero que otras personas pasen por lo que yo estoy pasando. ¿No te amenazaron? ¿No tuviste algún peligro? Pues es parte de mis travesías como reportera, y bueno, después de todo el tema del huachicol uno aprende también cuando tratas con ciertos temas, pues sabes que puede haber también ciertas situaciones, pero es cuando el periodista siempre debe tener claro que es información que tienes que exponer para que se tomen precauciones. Y ahora que he estado en las entrevistas, en presentaciones, he recibido mensajes de personas que me han dicho, escuché lo que decías o leí el libro y entonces decidí no ponerme en riesgo, decidí verificar tal situación. Y es cuando uno como periodista dice, estoy cumpliendo mi Sirvió. deber. Pero además es imposible que tú las revictimices a estas personas porque no juzgas y no adjetivas, cosa que otros pseudo periodistas hacen. Y sabes que da mucho dolor la mentira, porque uno cuando va a un médico o a una doctora, tú estás poniendo tu vida en sus manos y crees en esa persona. Bueno,
Alejandra Guzmán iba con una persona que era gran amiga de su mamá, pero gran amiga. ¿Tú te esperas que te traicione alguien así? Claro que no. Es doblemente el dolor. Se cuenta el caso también de ese caso porque fue inyectada con estos polímeros. Y los médicos que hablan para este libro van explicando cuáles son todas esas problemáticas que enfrenta una persona. Ahora que estuve en otras presentaciones, se acercaron a mí personas que decían, bueno, yo tengo esta situación y ahora ya sé cómo puedo acudir a atención clínica, y esa es la labor también de los periodistas. Y ahora sí se nos acabó el tiempo. Pues es un libro que espero que lo lean. Hay que discutir mucho estos temas porque son temas donde se requieren muchas campañas, se requiere hacer conciencia sobre una problemática que es real y que alguien en nuestro entorno puede estar en una situación que quizá no sabe cómo atender y creo que es una tarea colectiva y pues… Hasta lo podemos regalar para alguien que sepamos, ¿no? Que lo puede pasar. Quiero agradecer muchísimo a todos quienes están acá. Gracias por su tiempo y por acompañarme en las publicaciones que presento, acompañarme en estos trabajos. Espero que este libro cumpla la función de prevenir, de crear conciencia, de que se discutan estos temas, de que es un tema que atañe a las autoridades en materia de prevención, a los medios de comunicación, de hacer valer también la ética que debían tener los profesionales de la salud y que debemos tener en todo ámbito. Muchas gracias. Gracias, Ana Lilia. Y si me permiten agregar algo, yo sí creo que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ahora sí que pueden portarse mal, pero cuídense bien y pregúntense para qué. No por qué, porque eso nos puede llevar 10 años de psicoanálisis. ¿Para qué? Y si es para darle gusto a alguien más, mándenlo al carajo. No venimos a darle gusto a nadie en esta vida, ni a nuestros papás. Así se los digo. Muchas gracias.